Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Espero que todos estén muy bien. Algunos me han dicho que no han podido, no van a poder conectarse hoy al estudio. Entonces vamos a hacer nomás el estudio y estamos grabándole para poder pasar por YouTube después, para que vean. Sabemos que muchos están en ministerios en algunos lugares en esta noche. Entonces vamos a orar por todos ustedes y también por el estudio que vamos a hacer. Oremos. Señor Dios, gracias por darnos un tiempito para enfocarnos en tu palabra y también para prepararnos para el ministerio que tú tienes para nosotros. Gracias por llamarnos al ministerio y gracias por darnos a muchos recursos, libros y todo lo que necesitamos para prepararnos. Y más que todo, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por todo lo que nos da y cómo nos guía y cómo nos da el poder para poder servirte. Entonces pedimos tu ayuda, Señor, y tu sabiduría y tu consejo en todo lo que hablamos en esta noche. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, entonces, si es que hay mucha bulla, queremos pedirlos, lo siento mucho. Los vecinos tienen unos perritos nuevos y son grandes y hacen mucha bulla. Entonces, espero que no esté pasando mucho el sonido. Aquí donde estoy sí está demasiado fuerte, pero espero que para ustedes que no sea tanto. Pero bueno, como pueden ver en la pantalla, estamos tocando el tema ahora, la teología bíblica de la adoración. Y estamos leyendo los libros, recuerdan, ya hemos leído los dos libros verdes, ahora estamos en el libro Tomate, que dice reunir, creo que reunir el pueblo de Dios es el título. Entonces, ese es el libro que ustedes deben estar leyendo en ese momento, si es que no han leído todavía, y tienen hasta el fin del año para terminar la lectura de este librito. Entonces, por favor, les animo a leer todos los jueves, perdón, todos los martes en nuestro estudio hasta terminar el año. Nosotros vamos a estar en ese tema, porque el tema del libro es específicamente cómo dirigir un culto de oración. ¿Cuáles son los elementos necesarios? ¿Cómo hacerlo bíblicamente? Ese es el tema que vamos a tocar. Hoy les voy a dar una visión general de la idea y cada semana después vamos a ver detalles específicos de cómo preparar un culto, un servicio de adoración. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, por favor, que estén leyendo los libros y pueden también revisar estos estudios que hacemos. La mayoría del estudio que les enseño viene de los libros también. Entonces es como que quiero que escuchen dos veces, ya escuchando aquí en los estudios, conversando aquí juntos, pero también haciendo la lectura bíblica, perdón, la lectura del libro. Ya, entonces, el tema de hoy, la teología bíblica de la adoración. Les voy a dar, como les digo, una visión general del tema, la teología bíblica de la adoración. Pero ustedes como pastores y los que están en preparación para el pastorado, ustedes tienen que profundizarse más en eso. Les voy a dar la introducción, pero les animo a buscar libros de teología, el libro más grande, mejor, que va a tocar el tema de adoración, no solo así en una página, dos páginas, sino uno que tiene una parte grande que habla de este tema de la adoración. Es un tema bien grande en la Biblia. Entonces, les doy la introducción hoy, pero queda en ustedes profundizarse más de este tema. Dice en el libro que estamos leyendo, en el primer capítulo, dice eso: los ministros que desean dirigir sus congregaciones en adoración a Dios deben hacerlo con un entendimiento de lo que la Biblia enseña con respecto a la adoración. Lamentablemente, muchos pastores están preparando semanalmente un culto de adoración, pero no tienen idea qué dice la Biblia acerca del tema y cómo debe ser un culto de adoración. Y aún peor, muchos pastores simplemente dejan el cargo en las manos de hermanos o hermanas y dicen, bueno, ustedes pueden dirigir el culto, yo llego para predicar y chao, nada más. Pero eso no es el llamado del pastor. Los pastores tienen que tener una comprensión sólida, una base bíblica de qué es el tema de adoración, específicamente la adoración bíblica. Si no, la iglesia será arrastrada
por cualquier viento de doctrina. Puede ser por doctrinas falsas, puede ser por preferencias personales, puede ser tradiciones, puede ser caprichos de un hermano, de algo moderno que quiere. Y la adoración llega a ser, bueno, yo escuché tal canción de Hillsong o de Marcus Witt o en otra iglesia y queremos cantar eso. Pero no hay, la Biblia no tiene nada que ver con la conversación. Es simplemente, me gusta eso, yo prefiero eso y así hacemos. Pero eso no es la mejor manera de acercarnos a la adoración bíblica. Es un tema tan grande, tan importante. Nosotros no podemos tomar el tema a la ligera. Tenemos que ser serios en nuestro estudio de este tema y tomar el liderazgo pastoral de decir, así vamos a hacerlo en nuestra iglesia para que sea bíblico. Eso es lo que queremos. La Biblia dice en Efesios 4:14, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la as- astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Aquí en Efesios 4, Pablo está dando una advertencia de que las iglesias tienen que tener mucho cuidado, porque si no hacen las cosas según la palabra de Dios, serán llevados por cualquier viento, cualquier ola que viene con otra, como digo, un capricho, una preferencia de tal hermano, una falsa doctrina que entra. Si el pastor no está liderando bíblicamente desde un punto de vista ah, sólido, bíblico, de lo que la Biblia dice acerca de la adoración, la iglesia será arrastrada de cualquier cosa que quiere la congregación o cualquier hermano. Recuerden en Efesios 4, el contexto de lo que habla aquí es el contexto de los pastores, porque la Biblia dice ahí en Efesios 4 que Jesús ha dado regalos o dones a la iglesia y ese don, ese regalo es el pastor, o mejor dicho, en el mejor caso, los pastores. Ese es el regalo de Jesús a la iglesia, los pastores. Y los pastores están ahí para hacer qué? Para basar la iglesia en la palabra de Dios, no en sus opiniones y sus preferencias y sus tradiciones y peor sus caprichos, no, sino en la Biblia. Entonces la iglesia tiene que tener ese fundamento de eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una responsabilidad bien grande de comprender, de enseñar y de proteger una comprensión bíblica de la adoración. Entonces vamos a ver qué dice. Vamos a ver, toda la Biblia habla de este tema, pero vamos al primero, ¿no? Entonces, el primero es esto, número uno, la adoración en el Antiguo Testamento, la adoración en el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento vemos el tema de adoración y la adoración en el Antiguo Testamento siempre se conecta con la naturaleza de Dios, que Dios se revela al pueblo y el pueblo responde en adoración, en agradecimiento, en dándole a Dios la gloria que Él merece. Entonces podemos entender la adoración de esta manera. Adorar no es simplemente cantar. Cantar es una manera de adorar, pero la adoración es un reconocimiento, es dar algo que solo Dios merece. Es reconocer a Dios por quién es Él y cómo es Él. Entonces Dios vemos a lo largo del Antiguo Testamento que Él hace cosas increíbles y la responsabilidad del pueblo siempre es responder reconociendo que Dios es el que debe recibir la gloria. Por ejemplo, en la salida de Egipto, en el Éxodo, dice algunas veces, dice, Dios ha hecho todo eso para que el faraón se dé cuenta de que hay un solo Dios verdadero. Entonces Dios hace la obra para que las personas entiendan, wow, así es nuestro Dios, así hace el único Dios verdadero. Lo mismo en Canaán, en la conquista de Canaán, vemos lo mismo, para que el mundo teme a Dios, al Señor Dios, el único Dios verdadero. Dice en los Salmos que la creación revela la gloria
de Dios. Entonces, todo lo que vemos, historia tras historia tras historia, vemos en el Antiguo Testamento que Dios hace cosas con el fin de revelarse a su pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo responde reconociendo que Dios es el único Dios así. Dios es, Dios merece la honra y la gloria. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es eterno. Y todas estas cosas que nosotros reconocemos a Dios y decimos a Dios y decimos al mundo, así es nuestro Dios. Así es la adoración. Esa es la adoración. No, no es simplemente cantar. Obviamente podemos cantar estas cosas, pero no es necesario. Podemos decir las cosas, podemos orar las cosas, podemos pensar las cosas. Así es Dios. En todo el Antiguo Testamento, Dios está preocupado por una cosa, por su propia gloria. Dios quiere que todos sepan de su grandeza. Y eso no es que Dios es egoísta, no, no es así de ninguna manera. Dios se preocupa por su propia gloria porque Dios sabe cualquier otra cosa que intenta tomar la gloria de Dios es algo falso, es algo que nunca nos va a satisfacer. Entonces Dios quiere que nosotros pongamos la adoración en Él y no en otra cosa, porque Dios sabe que Él es el único que puede satisfacer, que puede darnos realmente lo que nosotros necesitamos. Entonces, aquí en el libro, aquí está una cita larga, pero quiero leer. Dice, comprender la estima que Dios tiene por sí mismo y por su gloria es algo que nos ayuda a entender mejor las prácticas de adoración del Antiguo Testamento. El concepto de la adoración del Antiguo Testamento orbita alrededor de la pesada verdad del interés de Dios por su propia gloria, por su gloria, perdón. Las extensas regulaciones para la adoración, por ejemplo, encuentran su fundamento y legitimación en el deseo de Dios por su propia gloria. Moisés dedica 6 capítulos del libro de Éxodo a las instrucciones del Señor en relación con el diseño de un lugar para su adoración. Más adelante utiliza 5 capítulos para describir cómo los artesanos israelitas siguieron al pie de la letra estas instrucciones. Esta atención a los detalles nos comunica el deseo de Dios por su gloria. Él se interesa profundamente de la manera en la que se le adora. Entonces, me gusta mucho esta cita porque es como que nos enseña, nos da un resumen de todo lo que es el Antiguo Testamento acerca de la adoración. Dios quiere que nosotros veamos cómo es Él y quién es Él. Y cuando nosotros llegamos a reconocerlo y decirlo en oración o en canción o en lo que sea, decir, Dios, tú eres así, nosotros estamos adorando a Dios. Así es la adoración. Y Dios da así puntos específicos, prescritos. Así es la adoración. Y vemos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando las personas no adoraron bien y perdieron sus vidas. ¿Por qué? Dios es tan estricto en cuanto a la adoración porque Él, Él es el que merece la gloria, pero también Él es el que decide cómo debemos darle la gloria que Él merece. Él decide todo. Nosotros simplemente obedecemos lo que Él nos dice. Entonces, eso es el tema que vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos, gracias a Dios, más del tema y solo les doy la introducción. Hay mucho, mucho más, pero solo pensando en un versículo, sabemos de la historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ella es una pecadora, está conversando con Jesús y empiezan a tocar el tema de adoración. Y ella está muy confundida, muy perdida. Y ella dice, bueno, ¿qué pasa con las genealogías? ¿Y qué pasa con la geografía? Está en estas dos cosas, genealogía y geografía. Ella está pensando en el quién y el dónde. ¿Quién puede adorar y en dónde puede adorar? Y Jesús responde, y 2 veces Jesús dice, el que adora tiene que adorar en espíritu y en verdad. Entonces sabemos, dice, pero la hora viene
Juan 4, 23, 24 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoren deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces ahí vemos dos veces Jesús dice en espíritu y en verdad. Entonces vemos aquí una cita del libro que estamos leyendo. Perdón. Adorar en espíritu implica que la alabanza apropiada involucra los efectos, las emociones, los deseos y la voluntad. La adoración ya no gira principalmente en torno a actos físicos como los sacrificios de los animales. Adorar en verdad quiere decir que la alabanza debe estar centrada en Jesucristo. Él es el único que nos da acceso al Padre, a Dios el Padre, como dice en Efesios 2:18. Entonces, Jesús dice, ahora, bueno, las cosas han cambiado, pero seguimos con algunas cosas. Número uno, Dios es el único que merece la adoración. Él es el único. También seguimos con el tema de que Dios es el que decide cómo debemos adorarlo. La otra cosa que sigue es que nosotros tenemos la responsabilidad de responder en adoración a nuestro Dios. Es increíble que Jesús dice a la mujer samaritana, le dice, el Padre busca que lo adoren. Eso es lo que el Padre quiere. El Dios quiere que nosotros estemos en adoración, pero una adoración específica, no como nos dé la gana. No, eso no es la manera de adorar a Dios. Nosotros tenemos algunas cosas como prescritas por Dios. Así debe ser la adoración correcta a Dios. También en el libro que estamos leyendo dice, sin Jesucristo, y sin las verdaderas buenas noticias acerca de su deidad, su encarnación, su muerte, su resurrección y su segunda venida, la adoración carece de credibilidad y veracidad. La adoración cristiana tiene dos elementos principales, espíritu y verdad. El espíritu es todo lo que soy, mi ser espiritual, doy todo en adoración a Dios. Y esto es orar o cantar o hablar o enseñar. Todo eso es todo mi ser está involucrado, pero también la verdad de la palabra de Dios también está involucrado. Entonces no es solo mi espíritu en adoración y no es solo la verdad, es las dos cosas juntas, tienen que estar juntas, ¿no? Así es la adoración que vemos en todo el Nuevo Testamento. Entonces es un tema bien grande, sumamente importante y quiero animarles, mis hermanos, a profundizarse más en el tema, pero un resumen, como acabo de decir, un resumen de todo es eso. Dios se preocupa mucho por su gloria y Dios se preocupa también por la manera en que lo adoramos. Entonces aquí es el ciclo. Dios es grande, poderoso, Dios es quien es, pero Dios desea revelarse a nosotros, a su pueblo. Entonces lo hace por medio de sus obras y su palabra y su Hijo Jesucristo. Dios se revela a nosotros. Nosotros vemos su revelación y nosotros reconocemos a Dios por quien es y por lo que hace, y nosotros respondemos con palabras de adoración o canciones de adoración o oración de adoración o puede ser enseñanzas de adoración. Nosotros, la adoración verdadera es dar a Dios la gloria que Él merece, dar a Dios el reconocimiento por todo lo que es y todo lo que ha hecho y en la iglesia cristiana específicamente lo que Él ha hecho por nosotros en la persona y la obra de Jesucristo y su muerte en la cruz y todo lo que es la vida de Jesucristo. Agradecer a Dios, darle la gloria, darle la honra por todo lo que ha hecho. Así es la adoración. Y la adoración toma muchas formas diferentes, ¿no? Toma muchas formas diferentes. Ahí puede, como les he dicho, ¿no? La enseñanza, la canción, la oración y todo lo que es. Pero Dios tiene su manera específica de hacerlo. Entonces, mis hermanos, en eso quiero animarles.
a profundizarse más en el tema de adoración, busque un libro de teología y lea el libro, lea lo que dice acerca de la adoración y busque los versículos que están ahí para poder aprender más de ese tema. Entonces, así es lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como todos ustedes ahora van a estar viendo eso por video, prefiero parar aquí para que vean esa parte. Y la semana que viene, en 8 días, nosotros vamos a seguir el tema y vamos a ver eso, cómo es la adoración cristiana. Entonces ahí vamos a ver algunos aspectos ah, específicos para la iglesia cristiana, de cómo debe ser la adoración hoy en día, específicamente en la iglesia local. Entonces, mis queridos hermanos, espero que descansen bien, espero que hayan aprendido algo que ha sido de bendición y esperamos verles muy pronto. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos.